Ok, listo, adelante. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el Zika. El, el Zika es el síndrome isquémico agudo. Se caracteriza por un espectro de enfermedades arteriales. Estos son una manifestación de la aterosclerosis que normalmente se precipitan por la aparición de una trombosis aguda, inducida por la rotura o la erosión de la placa aterosclerótica, que produce una reducción súbita y crítica del flujo sanguíneo. Hay tres tipos de Zika, que son la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del CT y el infarto agudo del miocardio con elevación del CT. Dentro de las características, bueno, en la angina inestable es un dolor anginoso con al menos una de las siguientes características, que es una angina de nueva aparición y esta suele ser severa, una angina de reposo y de mínimo esfuerzo, una angina que suele empeorar en gravedad y duración de cada episodio. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, se caracteriza por datos clínicos similares a lo que es la angina estable. Aquí la diferencia es que habrá una alteración enzimática, hay una elevación de las enzimas cardíacas. Y en el electrocardiograma muestra infradesnivel del ST, llamada lesión subendocárdica. En el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, este se caracteriza por la clínica del infarto del miocardio, que lo vamos a ver más adelante, la elevación de los marcadores cardíacos y la elevación del segmento ST en el electrocardiograma llamado lesión subepicárdica. Dentro de la epidemiología, bueno, en los últimos 10 años, el Zika ha constituido la causa de hasta el 29% de los fallecimientos en los países industrializados. Es responsable de más de 45% de los fallecimientos en mayores de 65 años y del 70% en mayores de 75 años. Esta es la primera causa de muerte en varones mayores de 45 años. En México posicionan a las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de mortalidad. Entrando un poquito a lo que es la fisiología, bueno, en esta imagen podemos observar que primero está lo que es la arteria normal. Conforme tenemos una arteria normal en donde se va produciendo a nivel coronario una placa ateromatosa y que esta va comprometiendo la luz del vaso, se empieza a generar lo que es la angina de pecho. Esta placa se puede romper y generar la activación de la cascada de coagulación, formándose un trombo. Un trombo, si este trombo se rompe, se desarrolla una lesión suboclusiva y aquí se podría desarrollar la angina inestable o incluso un infarto sin elevación del ST. En las lesiones donde hay una obstrucción total, lo característico es que se genera un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Ahora, para que haya un síndrome isquémico coronario agudo o una ruptura de placa, deben existir varios factores que se combinan para que se produzca. Primero debe existir la placa ateromatosa, lógicamente, y habrá disparadores internos y externos. Dentro de los internos hay disfunción endotelial, aumento de actividad plaquetaria, factores hemodinámicos, y en los externos siempre hay como factores que lo precipitan o lo disparan, como es el esfuerzo físico, el estrés emocional, factores ambientales, y pues cuando se combinan todos estos puede haber una ruptura de placa y en consecuencia el Zika. Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, estrés, alcohol, presión arterial, colesterol y la dieta no saludable. Y en los no modificables está el envejecimiento, antecedentes familiares de dolor torácico, cardiopatía o accidente cerebrovascular.
antecedentes de presión arterial alta, preeclampsia o diabetes durante el embarazo, el género y la edad también. Ahora, dentro de la etiología, pues en la etiología del infarto, la placa ateromatosa es la causa más importante. La erosión, ruptura y formación del trombo aumenta el riesgo de la formación de la placa e incrementa por ende el riesgo del infarto. Hay factores que pueden contribuir a la formación de la placa, pero los 4 factores que se consideran más importantes son el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes. Ahora, dentro del cuadro clínico, la mayoría de los pacientes con infarto agudo al miocardio tienen, como les comentaba, un factor precipitante, que puede ser estrés emocional, esfuerzo físico intenso, procedimientos quirúrgicos o factores ambientales. Se caracteriza principalmente, y es el más importante, el dolor precordial de más de 30 minutos de duración. Este puede ser de carácter opresivo, retroesternal, irradiado hacia los brazos, cuello, mandíbula, espalda o en epigastrio. También puede haber náuseas, vómito, diaforesis, deseos de defecar, y también se pueden manifestar disnea, ortopnea y palpitaciones dependiendo de la gravedad de la falla cardíaca. Ahora, entrando un poquito más al infarto agudo de miocardio, este es una urgencia cardíaca frecuente con alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Recordemos que la cardiopatía isquémica es la causa más común de muerte en México y en el mundo, de ahí la importancia pues de conocer sobre esa patología, su diagnóstico temprano y así poder disminuir la mortalidad. Este se clasifica en 5 tipos. El primer tipo es causado por la ruptura de una placa inestable, causando lo que es la oclusión total o parcial. Este tipo de infarto es el infarto más frecuente. El tipo 2 es producido por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Aquí habrá ciertas alteraciones, como por ejemplo la placa ateromatosa en la arteria. Esta puede que no esté fisurada o rota, pero compromete mucho el flujo sanguíneo hacia alguna región del corazón. También puede ser secundario un vasoespasmo severo, a una disección de la capa endotelial de la coronaria que produzca una reducción en la luz del vaso, o también que exista un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo, o sea que aunque la arteria esté totalmente permeable, haya una demanda más alta en alguna zona del corazón por algún factor. El tipo 3 son pacientes que sufren muerte cardíaca con síntomas compatibles con infarto, acompañado de alteraciones en el electrocardiograma o fibrilación ventricular. Estos mueren antes de obtenerse muestras sanguíneas para la determinación de los biomarcadores, y el infarto regularmente se detecta por autopsia. El tipo 4 se divide en 4A, 4B y 4C. El A son los relacionados con la angioplastia primaria, el B los relacionados con la trombosis del stent y el C cuando hay una restenosis del stent. Y por último, el tipo 5, estos son pacientes que están siendo sometidos a una cirugía para la colocación de puentes coronarios o revascularización coronaria. Ahora, dentro de la prevención primaria, esta, pues las estrategias se deben enfocar en lo siguiente, que es el abandono del consumo del tabaco, manejo dietético, una dieta baja en grasas saturadas, baja en grasas trans y colesterol, rica en fibra, vegetales y granos, manejo de actividad física, regularmente de 30 a 60 minutos con actividad física moderada, en control ponderal, control de la presión arterial y el control de los factores de riesgo para el síndrome metabólico. Ahora ya pasando a lo que es el diagnóstico,
El síndrome isquémico coronario agudo se diagnostica en presencia de dolor precordial característico en conjunto con hallazgos del electrocardiograma. Esta es una emergencia cardiovascular y la prioridad en el tratamiento es la terapia de reperfusión de la arteria ocluida. Doctor, mi compañera le mandó un mensaje. Creo que ya está hablando de internet. Sí, ahorita que acabes tú, que ya, ahorita la doy de alta. Ok. Esta es una emergencia cardiovascular y la prioridad en el tratamiento es la terapia de reperfusión de la arteria ocluida. Durante el interrogatorio es de suma importancia conocer los factores de riesgo cardiovascular de cada paciente, como los mencioné, que es la diabetes, tabaquismo, obesidad, hipertensión, entre otros. Es importante también conocer el tipo de dolor que tiene el paciente, normalmente pues de tipo retroesternal, opresivo y con las irradiaciones ya comentadas y pues los síntomas acompañantes que son los síntomas adrenérgicos. En el diagnóstico pues están los criterios clínicos, los hallazgos electrocardiográficos, análisis de sangre, enzimas cardíacas, biomarcadores de troponina, biomarcadores CPK, MB, angiografía coronaria y la prueba de esfuerzo. El electrocardiograma es una de las herramientas más importantes en el diagnóstico, con elevación del ST. Es importante conocer la localización del infarto. Esto nos permitirá conocer la arteria que está implicada en el infarto y saber la extensión, porque pues entre más sea la extensión, más es el riesgo de mortalidad. También existen múltiples marcadores de daño cardíaco, los cuales son importantes conocer. Los más importantes son la elevación de las enzimas cardíacas específicas, como la troponina IOT y la fracción MB de la creatinina fosfoquinasa, los cuales nos hablan de necrosis. Dentro del tratamiento, bueno, en los últimos años el uso de reperfusión precoz, así como los antiagregantes plaquetarios, han disminuido la mortalidad hospitalaria. Cerca del 50% de las muertes ocurren en la primera hora antes que el paciente acude al hospital. Y las arritmias cardíacas, en este caso la fibrilación ventricular, es la causa de la mayor parte de las muertes de los pacientes con infarto agudo del miocardio. El objetivo del tratamiento pues, es prevenir la muerte del paciente. Esto se obtendrá minimizando las molestias y el estrés del paciente, así como limitando la extensión del daño miocárdico. Esta imagen es un protocolo que encontré que se utiliza actualmente aquí en México para el tratamiento del infarto. Aquí, como podemos observar, pues hay un paciente con dolor precordial. Pues es llevado al centro del primer contacto. Lo primero que se tiene que hacer en urgencia, se debe tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos para determinar si hay una elevación del segmento ST o no. Si hay una elevación del segmento ST, hay dos caminos. Si se tiene la oportunidad de llevar al paciente a la sala de angioplastía en menos de 60 minutos, es el camino que se debe tomar. Si no es así y se tiene disponible la fibrinolisis, se indaga si el paciente tiene alguna contraindicación para este procedimiento. Si la tiene, forzosamente se debe llevar angioplastía en el menor tiempo posible. Si no hay una contraindicación, se aplica la fibrinolisis y se lleva al hospital en donde se trasladará, a donde se le vaya a hacer el tratamiento a realizar. En este caso, se le realiza la estrategia fármaco-invasiva. Este es cuando los pacientes reciben la fibrinolisis y unas horas posteriores a la administración y a la estabilización del cuadro del infarto son sometidos a la angiografía coronaria para conocer la anatomía coronaria y cerciorarse de que quede con un flujo lo más adecuado posible. Y bueno, el tratamiento, una vez identificado el paciente con dolor precordial, confirmado el diagnóstico con un electrocardiograma, el siguiente paso ya es el tratamiento. Pues como ya se comentó, la prioridad del tratamiento es el de reperfusión mediante angioplastía, que es la que se considera más efectiva ya que se tiene un mejor flujo coronario final, o la estrategia fármaco-invasiva. También existe un tratamiento adjunto que es con estatinas, antiagregación plaquetaria y anticoagulante que mejoran el pronóstico. Tenemos también los nitratos, que estos ayudan a disminuir la precarga y la poscarga
por dilatación arterial y venosa, mejorando el flujo coronario. Se utilizan para disminuir los síntomas de isquemia, funcionando como vasodilatadores. Los bloqueadores beta, estos disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminuyen el consumo de oxígeno por el miocardio, lo que limita el tamaño del infarto, disminuye el dolor y la necesidad de analgésicos. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se deben iniciar inmediatamente después del infarto, ya que reducen el proceso de remodelación ventricular y disminuyen la incidencia de insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Estos ayudan a estabilizar la placa teromatosa y mejorar la función endotelial. Las estatinas, estas también ayudan a estabilizar la placa teromatosa, disminuye el proceso inflamatorio, la formación de los trombos, inhibe la agregación plaquetaria y mejora la función endotelial. Y por último, los antiagregantes plaquetarios. Estos, pues el más conocido es la aspirina, que inhibe la síntesis de tromboxano, disminuye el infarto y la mortalidad. Y ya por último, está el pronóstico. Esta es una clasificación clínica para evaluar la mortalidad del paciente con infarto del miocardio. La clasificación es la de Killip y Kimball y se basa en la revisión clínica del paciente. Por ejemplo, si el paciente llega sin datos de insuficiencia cardíaca, su mortalidad es la más baja, tanto hospitalaria como a 30 días. Y como observamos, pues conforme van apareciendo más bien los datos de falla cardíaca y estos son mayores, el índice de mortalidad se va aumentando. Y no sé si mi compañera va a exponer el otro tema. Sí, nada más te quiero hacer una acentuación del ciclo. Muy bien, compañera, nos dio todo lo que es el ciclo en paciente normal, no tanto diabético. Hay un punto característico que ya más del 90% de los pacientes de 5, 10 y 15 años de diabetes presentan y que es un punto clave en el infarto. Estos pacientes, cuando es normal que no tengan diabetes, 99% experimentándolo y todos los signos alfa simpático que nos mencionó, pues. Pero en el diabético, al revés, es el 1 a un 9% que presenta dolor. Todo el 91% restante sí, es asintomático. Sí, había leído que eran síntomas muy inespecíficos. Exactamente, entonces eso es importante que quede marcado que el diabético, por eso decía, cuando ve a un paciente diabético hay que revisarlo desde la punta del pelo del cabello hasta los dedos. Y en este caso, bien curioso, te llegan a urgencias por vértigos, mareos, vómitos, intolerancia gástrica, gastritis, diarrea, cólicos, disnea, todavía sin Kimball. Y tienes que preguntar por regla general, ¿diabético de cuánto tiempo? Entonces, de entrada, ahí tienen que buscarse un electrocardiograma, que es un punto crucial para, como decía la compañera, y tomar el electro. Si el electro sale normal, pues dan tratamiento sintomatológico, sintomático, y lo dan de alta y lo revisan 2-3 días después. Pero si el electro está con alteraciones, pues realmente lo tienen que dejar internado. Porque a veces ellos no experimentan ese dolor transfictivo, que vaya cuello, brazo, y que es incapacitante. Entonces van por otras cosas que el paciente presenta. Y que sea, ¿cómo va a ser posible que venga por una gastritis a esta hora de la madrugada, que venga por opresión, falta de aire? Pero casi nunca, digo, 91% no experimenta dolor. Mareo, lipotimias, vértigo. Y en esos casos es punto obligatorio, porque si no pasa como ha pasado anteriormente. Y esto no es nuevo, o sea, esto de que llega a urgencia, no le creen, dice, pues gastritis, dale bloqueadores de bomba, procinéticos, y hasta que la mañana vaya a su cita con su médico general, de primer control, y ya si persiste la molestia, pues ya pasan con el tratamiento. Entonces el paciente, pues como nunca sabe, y uno tiene que saber, pues se va creyendo en ustedes que le dan el tratamiento sintomático, y son los famosos casos que llegan a su casa, se duermen y no despiertan, mueren en cama, entonces se infartan, es tanto a veces tan importante el infarto que nunca regresan a la cita.
conviene que realmente ustedes demuestren que no tiene infarto, cuando lo van a ver, créanle al paciente, toman el electro y si realmente no tiene, bueno, pues ya con eso, hasta es de seguridad para ustedes que se tomó el infarto a ese momento, no presentó infarto, tenemos ya en urgencias, lo damos de alta y se cubren de espanto, porque si no lo hacen, pues sí pueden tener estas demandas de que se infartó, una autopsia, le dan la necropsia y encuentran trombosis en porciones de las coronarias. Entonces, sí es de vital importancia como número uno de ellos diabéticos. Ya si no hay nada, pues ya le dan un tratamiento referido a la causa por la que van y lo dan de alta. Pero sí, mucho eso pasa aún hasta con los mejores médicos ya de antaño y que puedan tener buenos criterios. Entonces, mucho jueces, nomás, todo demás estamos muy bien. Es el mismo protocolo, el mismo manejo, hemodinamia, cateterismo, excelente, pero a nivel México, en esta zona estamos como en nivel 2, entonces lo que más podemos hacer es ofrecerle trombolisis, antiarrítmicos y persignarnos de que responda, ¿eh? Y en dado caso, si hubiera una segunda opción, mandarlo a tercer nivel para cateterismo, ya después que aún no tenga los criterios de reperfusión y tenga inestabilidad el paciente, pero 24 horas para poderlo trasladar. Y ya trombolizado, pues no se traslada por todos los cambios que pueda haber. Ya después de 72 horas trombolizado y no mejora, pues entonces sí trasladarlo para la angioplastia coronaria. Pero eso es un punto parteaguas vital para cuando son infarto en paciente diabético. ¿Ok? Mucho. Ahora sí, Ok. pie diabético. Ok. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el pie diabético. Pues como definición tenemos que es una de las diferentes complicaciones a mediano o largo plazo que se producen en los pacientes diabéticos y se da como resultado de la coexistencia de una neuropatía y de una vasculopatía que puede estar asociado también a una infección. Esto puede progresar a situaciones tan graves como la gangrena. En la epidemiología, pues en términos generales, el 25% de los pacientes diabéticos van a desarrollar un pie diabético en algún momento de su vida. La incidencia de úlcera por pie diabético va desde 1% hasta el 4%. El 40% de las amputaciones puede prevenirse con un tratamiento inicial apropiado, apoyado por un equipo multidisciplinario, como lo vamos a ver más adelante. El 85% de las amputaciones están precedidas por una úlcera y un 40% de los pacientes amputados se puede producir una segunda amputación en los 5 años siguientes con una mortalidad de hasta el 50% dentro de los primeros 3 años. En cuanto a la etiología de las úlceras, estas son producidas por traumatismos mínimos, dado que su etiopatogenia es mixta, ya que va a haber una neuropatía, una isquemia y una infección. Esto como consecuencia del mal control glucémico que se caracteriza por la presencia de lesiones ulcerosas localizadas en los pies. Ahora, hablando de la fisiopatología, pues vamos a hablar sobre la neuropatía diabética, la isquemia y la infección. En la neuropatía diabética va a incluir la pérdida motora, la pérdida de sensibilidad y la afección del sistema autónomo. En la neuropatía motora, esta va a afectar los músculos del pie, lo que va a dar lugar a deformidades articulares que van a inducir a cambio de presiones sobre determinadas superficies plantares, como la cabeza de los metatarsianos y el talón, lo que va a dar lugar a formaciones de callosidades que van a ser precursoras, o sea, son lesiones precursoras para una ulceración. En cuanto a la neuropatía sensitiva, pues hay una reducción de la percepción del calor, lo que va a favorecer la formación de ulceraciones y va a predisponer a que las lesiones en el pie sean detectadas de forma tardía y en un estado más avanzado. En la neuropatía del sistema autónomo, hace que se produzca un falso calor en el pie, secundario a una alteración del flujo sanguíneo, y va a disminuir, además se va a disminuir la sudoración, lo que va a ocasionar la aparición de piel seca con tendencia a tener fisuras y grietas, que puede facilitar a la puerta de entrada a las infecciones.
Hablando de la isquemia, esta se va a producir por la enfermedad vascular periférica, que puede estar dado por dos tipos, ya sea macroangiopatía o microangiopatía. La macroangiopatía se caracteriza por la aterosclerosis de medianos y o de los pequeños vasos del pie, comúnmente presente pues, en los pacientes diabéticos. La microangiopatía se caracteriza por la existencia de shunts arteriovenosos que pueden evidenciar clínicamente la presencia de un edema local y distensión venosa en posición horizontal que va a ceder con elevación de la pierna a 36 grados. Este hecho propicia, o sea, la isquemia propicia que exista una mayor predisposición a la aparición de procesos gangrenosos, ya que pues no va a haber correcta irrigación. En cuanto a la infección, inicialmente no todas las úlceras se van a encontrar infectadas, pero cuando el componente infeccioso va a estar presente puede poner en riesgo la extremidad, incluso la vida del paciente, porque puede haber procesos de sepsis. La infección se va a caracterizar por la presencia de secreciones purulentas, al menos dos signos y o síntomas de inflamación, lo que es eritema, calor, induración o dolor. La infección presente por debajo de los malleolos incluye desde una paroniquia, celulitis, miositis, abscesos, fascitis necrotizante, artritis, tendinitis e osteomielitis. Esto pues dependerá de la profundidad, del tamaño y el tiempo de evolución de la úlcera. Cuando hay una úlcera mayor de 30 días, que es complicada con fístulas, cavidades y o tunelización, se debe sospechar de una osteomielitis, que más adelante les voy a dar como los grados, la clasificación de las úlceras, y ahí vamos a ver lo de la osteomielitis. Habitualmente no van a existir signos o síntomas de infección sistémica, como es la fiebre o la frecuencia cardíaca aumentada o, por ejemplo, el aumento de los leucocitos, sino que pues, va a ser un poco tardío encontrar la infección. Y este es un esquema donde vemos la fisiopatología del pie diabético, todo lo que les mencioné anteriormente, la neuropatía, motora, sensitiva, autónoma, la enfermedad muscular, y cómo todo esto va a correlacionarse a el pie diabético. Aquí, como se puede ver, en la neuropatía está presente el pie de Charcot, que es, digamos, como una complicación o un subtipo de pie diabético que corresponde a una máxima expresión de la deformidad del pie diabético asociado a una importante afección del sistema nervioso autónomo que se produce en un paciente diabético de larga evolución. Más adelante les voy a dar como las características clínicas de este tipo de pie. En cuanto al diagnóstico, se basa en 3 elementos esenciales: el interrogatorio, la exploración física y la inspección de la úlcera. La exploración física y la inspección de la úlcera se los voy a mencionar más adelante junto con el cuadro clínico para ir viendo diagnóstico y cuadro clínico junto, ¿no? Saber más o menos qué es lo que debemos de ver. En cuanto al interrogatorio, se debe incluir antecedentes personales, incluyendo la historia clínica de la diabetes mellitus, antecedentes de ulceraciones previas, porque como ya vimos, si hubo una ulceración antes o una amputación antes, va a haber un riesgo de que vuelva a aparecer otra. Intervenciones quirúrgicas previas, antibiótico-terapia, presencia de dolor, factores de riesgo y factores de riesgo asociados. En exploración física, pues vamos a ver el cuadro clínico. Vamos a inspeccionar dedos y pies. Aquí vamos a inspeccionar cambios de coloración, edema, grietas, fisuras, maceración, hiperkeratosis, úlceras, deformidades de las uñas, puede haber engrosamiento, onicogrifosis, onicocriptosis o descamación. En la exploración neurológica, pues vamos a utilizar diferentes herramientas para detectar sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y la función motora. Para la sensibilidad superficial se utiliza el monofilamento Sims-Weinstein, por lo menos 3 sitios anatómicos.
en el área plantar del primer dedo, en el área correspondiente a la cabeza del primer dedo y el área correspondiente a la cabeza del tercer metatarsiano. Para la sensibilidad profunda, utilizamos el diapasón de 128 Hz para detectar sensibilidad vibratoria en diferentes sitios, como es las prominencias óseas del tobillo, como el malleolo externo, y del pie, que es el primer dedo. También se puede utilizar para la sensibilidad profunda la utilización de una hoja para valorar los puntos de dolor en sitios como en varias zonas del pie, no especifica exactamente cuáles. En cuanto a la función motora, pues aquí vamos a inspeccionar los movimientos activos del pie, del dedo halus o el reflejo alquiliano o rotuliano. También debemos de palpar los pulsos de la extremidad inferior, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio, para pues tener las características de estos, ya sea si se aumentó, si está normal, si están disminuidos. Y tenemos que ver las deformidades de los pies, que en los pacientes diabéticos es muy común encontrar los dedos en garra, los dedos en martillo. También puede haber rigidez del dedo o halus valgus. En cuanto a la inspección de la úlcera, pues se debe identificar tiempo de evolución, la localización anatómica, el número de áreas afectadas y así clasificarla, lo cual nos va a permitir realizar un abordaje terapéutico adecuado. Aquí en la tabla tenemos las características clínicas distintivas entre una úlcera neuropática y una úlcera isquémica. Como vemos en la localización, la neuropática se localiza más en áreas de presión, como en la planta del pie, y la isquémica se localiza en borde del pie, talón, punta de los dedos o son interdigitales. La neuropática pueden ser múltiples y la isquémica es única. Los bordes de la neuropática se caracterizan por ser irregulares y la isquémica son regulares y bien delimitados. El fondo de la úlcera neuropática tiene tejido de granulación y la isquémica tejido necrótico y granulación escasa. Y la piel perilesional en una úlcera neuropática pues va a ser hiperkeratosis no dolorosa y en una isquémica puede haber sangrado fácil y van a ser muy dolorosas. Y pues aquí está la clasificación de los grados de la úlcera. En el grado 0 es un pie de riesgo, ya que la piel puede estar intacta, sin embargo, puede presentar hiperkeratosis, grietas y fisuras, deformidades, como lo que ya había mencionado, los dedos en garra o dedos en martillo. La neuropatía de Charcot, que es la pérdida de la bóveda plantar, acortamiento del eje anteroposterior del pie y una convexidad medial y un gran edema. También en este grado podemos encontrar onicomicosis e incluso un pie de atleta. En el grado 1 es una úlcera superficial. Perdón, está pasando. Ok, el grado 1 es una úlcera superficial. Es de carácter neuropático. Afecta la superficie plantar del pie o de los dedos en áreas sometidas en áreas de gran presión, como los metatarsianos y el talón. Y esta aquí ya comienza como una callosidad que después se evoluciona a una úlcera. En el grado 2 es una úlcera profunda. Aquí es una excavación de fondo necrótico que va a afectar el tejido subcutáneo, tendones, ligamentos y los músculos, pero no va a haber osteomielitis. En el grado 3 es una úlcera profunda que afecta a hueso. Esta puede presentar absceso, que puede ser causados por bacterias gram negativas, pero no va a presentar signos ni síntomas, y aquí ya va a estar presente la osteomielitis. El grado 4 y 5 ya es una gangrena. La diferencia en el 4 es que nada más va a afectar los dedos, y la 5 ya va a afectar medio pie o antepié. La gangrena se puede presentar como gangrena seca cuando no hay una infección, una sobreinfección, o gangrena húmeda cuando ya va a haber una
una sobreinfección en el pie. Y estas son unas imágenes más o menos para que nos demos una idea de los grados de las úlceras. En los laboratorios, aquí debemos hacer un hemograma completo y eritrosedimentación. Esto para ver si no hay una sepsis, ya que pueden estar elevados los leucocitos, o para ver si hay presencia de anemia. La eritrosedimentación en estos pacientes va a estar acelerada. También debemos de pedir una glucemia en ayunas y postprandial de 2 horas con una hemoglobina glicosilada para evaluar el grado del control metabólico, porque como ya vimos, el diabético, el descontrol metabólico es uno de los factores para desarrollar las úlceras. También tenemos que pedir un lipodograma completo, esto para descartar trastornos lipídicos y factores de riesgo en angiopatía. También debemos pedir cultivos de la lesión necróticas de piel para la búsqueda de los gérmenes aerobios y anaerobios y poder así dar el tratamiento antibiótico correcto. En los estudios de gabinete podemos realizar una radiografía de pie que va a ser de proyección AP y lateral con apoyo. Esto nos permite identificar si hay dismineralización, reacción perióstica, destrucción ósea, como la osteomielitis, osteolisis, fracturas o calcificaciones de la arteria pedia. También podemos realizar el podoscopio y podograma, que este es un estudio de la huella plantar y sitios de mayor presión. Y este es de gran utilidad al momento de indicar una ortesis o plantillas o calzado especial. También debemos de realizar una tomografía acoplada a un Doppler, ya que es muy útil para explorar la oclusión de las arteriales en el pie diabético. En el diagnóstico diferencial debe hacerse cuando hay presencia de alcoholismo, hernia de disco, intoxicación por metales y drogas, colagenosis, anemia perniciosa, neoplasias, uremia o lepra, entre otros padecimientos, ya que en todas estas ocasiones hay una disminución de la sensibilidad, entonces pues debemos de hacer el diagnóstico diferencial con ellas, ¿no? En cuanto al tratamiento, se debe considerar 2 estrategias. Una es el manejo integral del paciente y 2 es el tratamiento local de la úlcera. En cuanto al manejo integral del paciente, este va a incluir la educación pues, del paciente y de sus familiares, con especial énfasis en el autocuidado de los pies. Más adelante les voy a dar como el tipo de prevenciones que puede utilizar nuestro paciente para prevenir esta complicación. La temprana identificación de lesiones para que el paciente acuda precozmente a su centro de salud más cercano y un óptimo control glucémico y de dislipidemias, el abandono del hábito tabáquico y el mantenimiento de la presión arterial. Esto porque son factores que agravan el desarrollar un pie diabético. En cuanto al tratamiento local de la úlcera, pues la gravedad de la úlcera infectada del pie determinará el tratamiento que debe aplicarse. Aquí les doy el tratamiento local de la úlcera por grado. En el grado 1, que es el pie de riesgo, debe haber una educación del paciente en el cuidado y la higiene del pie para prevenir complicaciones. Si existe hiperkeratosis, pues se debe indicar que tras el correcto lavado y secado diario de los pies, se debe aplicar una crema hidratante a base de lanolina e incluso vaselina salicílica al 10%. Si hay deformidades, se debe valorar la posibilidad de una prótesis de silicona o plantillas con el fin de redistribuir el peso y evitar zonas con un aumento de presión. Si existe una uña encarnada, nunca se debe cortar las uñas, nada más se deben de limar. Sin embargo, si se corta, debe realizarse de forma totalmente recta.
Si existe pie de atleta, el tratamiento indicado es administrar antimicóticos tópicos, asociándose únicamente antibioterapia oral si hay pues una sobreinfección bacteriana. El tratamiento para el grado 1, que es la úlcera superficial, aquí debe haber un reposo absoluto del pie lesionado durante 3 a 4 semanas. Debe haber una limpieza diaria con suero fisiológico a cierta presión, aplicando después gasas humedecidas con soluciones isopónicas diluidas. Se debe valorar cada 2 a 3 días. Y hay nuevos abordajes para el tratamiento de este tipo de úlceras, que son el Dermagraft. Este es una dermis humana que es obtenida por bioingeniería, que contiene fibroblastos neonatales cultivados sobre una malla bioreabsorbible. Esta va a secretar factores de crecimiento y proteínas de la matriz extracelular. Otro es el gel de Becaplemin, que estimula el crecimiento nuevo de tejido al contener factor de crecimiento plaquetario. Y por último, el sistema de autoinjerto Bioderm, que este está en ensayo aún y consiste en la utilización de queratinocitos autólogos cultivados sobre una membrana de ácido hialurónico perforado con láser. Para el grado 2, que ya es la úlcera profunda, debe haber un reposo absoluto del pie y pues aquí ya debemos de sospechar de una infección. Aquí se debe realizar un minucioso desbridamiento de la úlcera, eliminando los tejidos necróticos y la hiperkeratosis que cubre la herida. Debemos de mandar a hacer un cultivo para ver qué tipo de microorganismo es el que está infectando la lesión. Sin embargo, pues podemos dar tratamiento empírico que va a estar basado en amoxicilina y ácido clavulánico de 500 a 850 miligramos cada 6 a 8 horas o ciprofloxacino 750 miligramos cada 12 horas. Cuando la lesión presenta un color verdoso y o un olor fétido, es muy probable que la colonización sea por pseudomonas, por lo que aparte de los medicamentos anteriores que ya mencioné, se debe incluir la clindamicina cada 6 a 8 horas o metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. En el grado 3, 4 y 5 ya debemos de realizar un desbridamiento lo suficientemente amplio para garantizar la inexistencia de pus o de tejido necrótico. Aquí ya se debe derivar al paciente a un hospital para la administración de una antibioterapia parenteral y la valoración de posibles técnicas quirúrgicas. La aplicación de técnicas de reconstrucción arterial como la angioplastía y el bypass. La angioplastía se da más en el grado 4 y ya en el grado 5 pues ya puede haber una amputación. Pasando a la prevención, pues hay diferentes recomendaciones para el cuidado de los pies que se deben de dar a nuestro paciente. Una de ellas es mantener los pies calzados para evitar cortarse o lastimarse al pisar algún objeto. Se deben utilizar medias de algodón, preferiblemente de color blanco, que no sean muy ajustadas y o apretadas. Inspeccionar diariamente los pies y los calzados, utilizar un espejo para observar la planta o cuando existan pues limitaciones. Eliminar el uso de talco, fungicidas, piedra pómez, máquinas de afeitar, desinfectantes y soluciones yodadas, ya que esto puede provocar quemaduras locales o irritación de la piel local. Otras medidas son limar la uña en línea recta, como ya lo mencioné. No se deben de cortar. Secar bien entre los dedos. Evitar usar bolsas o compresas de agua caliente u otras fuentes de calor. Escoger un calzado holgado, sin costuras en su interior, de puntera ancha y alta, preferiblemente de cuero, con tacón de 2 centímetros y suela antirresbalante, con trenzas o cierre mágico. Mantener la piel suave e hidratada.
empleando lociones humectantes y no utilizar adhesivos sobre la piel en presencia de heridas o úlceras, ya que pueden lesionar la piel local. Y ya en el pronóstico, pues si el paciente ha desarrollado una angiopatía de forma concomitante y no tiene pulso en el pie, las posibilidades de curación son menores, ya que pues va a tener más posibilidades de que sea pues una gangrena. Si se trata de una neuropatía y el pulso pedio es palpable, las curaciones locales podrían aplicarse y pues el pronóstico no va a ser tan negativo para este tipo de pacientes. Entonces, en conclusión, pues el pronóstico está muy relacionado a qué tan avanzado que esté el pie diabético, en qué grado está, ¿no? Y pues eso sería todo. Sí, muy bien, compañera. Sí, como ven, y les voy a hacer referencia al pie diabético, en sí el paciente diabético, todo lo que es vascular, neurológico, el paciente tiene que ser revisado de cabeza a pies. Sin excepción, acuérdense que pues ellos no experimentan dolor, ¿verdad? Entonces, el que va a decir siempre que lo quiera revisar, no, pues no siento molestia, no hay dolor. Entonces, a veces en esos casos que tengan alguna sintomatología muy leve, tienes que hacer revisión hasta de los pies, porque puede ser que esté con lesión crónica, puede ser que tengan gotas de sangrado y no sabe el paciente, cuentan, hasta que ya empieza a oler diferente, ¿verdad? La infección. Hay para agregar, en tanto la patología vascular, ya sea isquémica o neurogénica, hay un tratamiento también muy suave, últimamente, la cámara hiperbárica, pues, para darle regeneración de los tejidos, una formación. La cámara no te va a crecer lo dañado ya, eso ya tuvo lesión y muerte a nivel vascular, pero la cámara te hace que te formen un vaso, o sea, más bien formación muscular, tener sitios periféricos a la lesión, en este caso tejido, piel, regeneran y vuelve a crecer. Entonces, es un punto a favor para aquellos pacientes que empiezan en etapa 1 y 2. Ya para etapa 3, les ayuda a los tejidos adyacentes a las lesiones, a veces tan necróticas, pero casi siempre acaban por perder ese tejido y amputación. Pero de todas formas, quitando lo que ya no sirve, a base de lesiones tiene que haber nuevos vasos crecientes, neoformantes, para que vuelva a cerrar la lesión y después se hacen injertos con pequeños islotes de piel. De otras partes del cuerpo se hacen implantes y ya con la cámara hiperbárica la piel hace que esos islotes pequeños de pielecita crezcan y cierren la lesión. Entonces sí, como ven, es un tratamiento integral y muy acorde para cada paciente. Hay un nuevo medicamento también nuevo que se llama Núcleo Forte, para quitar la sensibilidad, todo lo que son excesos de frío, de calor, adormecimiento, entumecimiento de extremidades, que es en el isquémico, y el paciente siente mejoría así de grado 9 a 10 de dolor, de sensación, de opresión, de quemadura. El paciente le es limitante el poderse mover. Este medicamento duerme la presencia de los nervios y con eso le mitiga la inestabilidad, no tanto dolor a veces, sino la molestia. Y el paciente bajaría un 4 o un 3 de afectación y ya pudiera hacer alguna actividad, por ejemplo, mínimo caminar sin esas molestias. Entonces, si es un largo camino, el paciente lo importante es detectarlo, que sería el primer trabajo de ustedes para detectarlo. Si lo pueden encontrar, excelente, y si no, referirlo ya hasta a niveles de tercer nivel para angiología y demás. Pero como ven, a todos niveles donde nos llegue un vaso sanguíneo y un nervio, con el paciente diabético, pues se complica todo y entonces sí se tiene que revisar. Y cuando vemos microangiopatía, veremos lo de riñón y vemos lo de ojo, que nos faltaría ver en un paciente diabético. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Sí, doctor, no sé si lo comentó, lo que pasa es que mi internet está fallando mucho, pero ¿cuánto tiempo dura más o menos esa terapia en la cámara hiperbárica? Pues depende de la afectación y para tener buenos resultados a veces tiene que ser 30 días continuos en la cámara hiperbárica y para, por ejemplo, grado 1, en 15 días cierra las heridas, para grado 2 a veces al mes y para grado 2 a 4 puede ser hasta 3 meses. Y es incluye pues la implantación de piel para cerrar el tejido
Siempre y cuando igual no dejes de hacer la curación, no dejes de poner antibióticos, hidratarlo, control metabólico, todo eso, para que el paciente tenga muy buen pronóstico. Y ya, por ejemplo, mes y medio, dos, que veamos que pues, no hay mejoría, empieza con sexo y eso, probablemente con demostración de osteomelitis, ¿se acuerdan que hay un cuadro de osteomelitis? Pues a ver, sería de bridar lo que ya no es servible y dejarlo limpio y ya con la cámara, pues créame que crece como granitos de zacatito, crece muy bonito el tejido nuevo y cierran esas heridas. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el viernes, ¿sale? Excelente día, coman rico, adiós. Gracias, doctor, igualmente.